Hola, bueno, voy a hacer un videíto sobre, el tema es el ACV, accidente cerebrovascular, ictus o stroke también. Este, bueno, yo estoy estudiando en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ahora tengo que rendir el final y bueno, estoy haciendo pequeños repasos de cada tema. Nosotros dividimos en ACV1 y ACV2. Pero ahora voy a ver lo que es referido, lo que nos marcaron que era más importante ver en ACV1. Antes de arrancar, quería mostrarles que busqué acá en una enciclopedia que tenía de Anato. No sé si se llega a ver bien, pero bueno, la irrigación más que nada del tronco del encéfalo y de los hemisferios cerebrales. A ver si acá estaba el polígono de Willis. Acá está, no sé si se llega a ver. Bueno, recuerden que acá lo que tenemos muy importante es la arteria basilar, que va a ser unión de las arterias vertebrales, que va a formar la arteria basilar. Y después vamos a tener a su vez las carótidas internas, que van a dar ramas. Y bueno, la cuestión con todo esto va a formar un polígono, que bueno, lo importante es que siempre va como a abastecer a la circulación cerebral, es como que forma un círculo. Entonces si a mí, digamos, de un punto, en algún punto de todo este círculo se tapa, se sigue manteniendo la circulación todo alrededor, ¿no? Bueno, capaz no así cuando hay directamente una isquemia acá, donde bueno, ya van a ser otras cuestiones. Pero bueno, voy a leerles sobre ACV, el resumen de lo que nos dijeron que era importante. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener dos tipos de ACV. El isquémico y el hemorrágico. Dos, isquémico y hemorrágico. Bueno, ¿qué es isquémico? Bueno, obviamente es porque en algún momento hay alguna obstrucción por X motivo, hay en alguna arteria cerebral, y eso hace que no fluya sangre y por ende va a haber todo un sector de tejido encefálico que no va a tener irrigación. Va a ser isquémico, no le va a llegar oxígeno. Entonces, de este que se llama isquémico, ¿sí? Bueno, y el otro es hemorrágico. Ahora vamos a ver por qué. Del que es isquémico, dice que tenemos que acordarnos que el 85% de los accidentes cerebrovasculares son de origen isquémico, ¿sí? La gran mayoría son por esto. Y es la resultante de la disminución del metabolismo energético como consecuencia de la caída del aporte sanguíneo total. Isquemia global o puede ser una isquemia parcial, puede ser algo más focal. Y puede darse por tres causas. ¿Qué es esto que les leía recién? Que dice que puede darse por la disminución del metabolismo energético. Y sí, si a mí no me llega oxígeno, todas las funciones metabólicas de la célula las voy a tener seriamente comprometidas. Entonces vamos a ver cuáles son esas tres causas que a mí me pueden hacer que no llegue sangre a ese lugar. Podemos tener un trombo, un émbolo o los que se llaman los hemodinámicos. Ahora vamos a ver. Puede ser trombótico el ACV, embólico y hemodinámico. Vamos con el trombótico. Y acá justamente tenemos una imagen de lo que sería el trombótico. Se forma un trombo. Ahora bien, vamos a ver qué es un trombo. Dice, sobre una arteria que ya tenía una lesión previa, cervical o intracraneal, se desarrolla la formación de un trombo que genera una estrechez crítica, provocando la consiguiente isquemia por hipoflujo. O sea, ya había una lesión y alrededor de esta lesión se deposita un trombo, ¿sí? Entonces, o como una especie de coágulo. Entonces eso hace que cada vez se me obstruya más y no pueda pasar la sangre. Una causa de esto también puede ser que haya habido una placa de ateroma previa, ¿se entiende? O sea, puede haber una placa de ateroma en este sector. Esa placa de ateroma genera como un foco trombótico, porque ya había, la lesión ya era que estuviera eso, que estuviera ese pedazo de colesterol, y se va a terminar formando un trombo ahí. Bueno, la cuestión es que todo esto va a hacer que la trombosis, que a mí no llegue la sangre al tejido. Entonces es sobre una lesión previa. Después tenemos el embólico. El infarto embólico ocurre cuando se ocluye una arteria por un émbolo que se origina proximalmente. La fuente puede ser arterial, teniendo en este caso una embolia arterio-arterial. Se desprende un trombo de la pared de una arteria que impacta distalmente. Ejemplo, una placa, hay placa carotidia, debris aórtico. En este caso puede ser una cardioembolia de las cavidades izquierdas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay un pedacito
un coágulo, supónganse, ¿sí? Un trombo, pero que se origina en otro lugar, no en el mismo lugar donde se va a dar la lesión, o en algún lugar cercano, o puede ser en el corazón, o sea, pueden venir de arterias o del corazón, puede pasar. Y la cuestión es que este embolito va a viajar y finalmente va a llegar como este pedacito al sector cerebral. Entonces, ahí me vuelve a tapar y me genera una isquemia. Y el otro, que es el hemodinámico. Dice, los infartos hemodinámicos ocurren habitualmente en el contexto de una perfusión cerebral críticamente disminuida con un flujo compensatorio colateral insuficiente. O sea, ¿qué es un hemodinámico? Y bueno, no llegó, acá a ver si se ve, acá que muestra hemodinámico y muestra un corazoncito. Nada, puede ser algo, justamente, la causa es hemodinámica, o sea, por algún motivo estaba muy obstruido el paso o había una perfusión muy, muy débil, entonces no llegó a irrigar esa zona. Entonces, acuérdense, tenemos trombóticos, embólicos y hemodinámicos, pueden ser los ACV. El trombo en el mismo lugar, ¿sí? Es un trombo sobre una lesión previa en ese sector, y el embólico viene de otro lugar. Y después tenemos el hemorrágico. El ACV hemorrágico representa el 15%. Estos son un 85%. Estos son un 15%. El cuadro también es una manifestación de daño biológico del tejido neuronal, pero en este caso por la ruptura de un vaso arterial y la acumulación de sangre, ya sea intraparenquimatosa, intraventricular o subaracnoidea. ¿Qué significa? Se rompe un vaso y esa sangre que se va a extravasar puede quedarse o en el parénquima o puede ir a un ventrículo, ¿sí? Al cuarto ventrículo, al tercero, no sé, a los laterales. Se puede ir a algún lugar esa sangre o puede quedarse en la región subaracnoidea. Ven, acá tenemos, por ejemplo, a ver si se ve, que la sangre se va al espacio subaracnoideo. Y después, por ejemplo, acá hay otra donde muestra la sangre en un ventrículo. Bueno, ahora bien, les digo lo que nos dieron a nosotros, ¿no? Dice, recuerden también, yo voy a ir leyendo, recuerden también que no son excluyentes uno del otro. Es decir, que un ACV que inicialmente pudo ocasionarse con una obstrucción en un vaso, por ejemplo, por un émbolo, causando un ACV de tipo isquémico, puede posteriormente ocasionar un ACV hemorrágico una vez que el émbolo desaparece, por el daño o alteración que se generó en los vasos distales. Al punto que la obstrucción inicial, como consecuencia de la falta de oxígeno que hubo durante la obstrucción, no solo se daña el tejido nervioso, sino los vasos que lo irrigan. El mismo endotelio, por la falta de oxígeno, comienza a debilitarse por la misma hipoxia, y cuando el flujo logra ser restituido, la pared debilitada de los vasos puede ocasionar una hemorragia por extravasación de sangre al intersticio, o sea, se vio colapsada. Lo vuelvo a leer por las dudas. Entonces dice, recuerden también que no son excluyentes uno del otro. Es decir, que un ACV que inicialmente pudo ocasionarse por la obstrucción de un vaso, causando un ACV de tipo isquémico, puede posteriormente ocasionar un ACV hemorrágico una vez que ese émbolo desapareció, por el daño o alteración que se generó en los vasos distales, al punto de la obstrucción inicial como consecuencia de la falta de oxígeno que hubo durante esa obstrucción. Entonces, no solo se daña el tejido nervioso, sino también los vasos que lo irrigan. Entonces, justamente cuando se estaba debilitado, vuelve a haber flujo y el vaso se rompe. Bueno, ahora les voy a leer una serie de conceptos básicos que dijeron que los tenemos como que tener una idea, que capaz no es necesario saberlo para el examen, pero que los tenemos que saber. Y son edema. ¿Qué es un edema? Es una acumulación de una cantidad anormal de líquido en el intersticio o en las cavidades corporales. Edema, por definición, es una cantidad anormal de líquido en el líquido intersticial, ¿sí? Bueno, o en cavidades corporales. ¿Qué es un trombo? Un trombo es una masa intravascular o intracardíaca, o sea, este trombo puede estar en vasos arteriales o venosos o puede estar dentro del corazón, que está constituido por elementos de la sangre. Es insoluble en esta última fase in vivo. O sea, es como una especie de sangre, como que no sé si coaguló, chicos, yo mucho no sé, estoy cursando recién segundo año, no sé qué es lo que lo forma, pero en sí es como una masa de sangre que se formó, que precipitó.
El trombo, si bien se forma en la luz del vaso, permanece unido en algún punto a la pared de este y está fijado ahí. Y si se rompe o se desprende alguna porción de ese trombo, viaja por la sangre transformándose en un émbolo que puede obstruir vasos. Ese es el tema. Vos podés tener el trombo pegado a el trombo pegado a tu arteria. Y si por algún momento se desprende, puede viajar a otro lado. Bueno, ¿qué es un émbolo? Un émbolo es una masa intravascular sólida, líquida o gaseosa que es insoluble en la sangre y viaja, ¿sí?, a través de ella hasta enclavar en un vaso y obstruir la circulación. Por ejemplo, de ahí viene el término embolia. Coágulo. El coágulo es una masa intravascular, intersticial o en la superficie exterior que se forma post-mortem por coagulación de la sangre. Carece de fibrina y no hay unión al subendotelio como ocurre con un trombo. Ay, perdón, yo muchas veces dije trombo y dije como sinónimo coágulo. Y evidentemente no son lo mismo. Un coágulo es algo post-mortem, digamos. El trombo es algo como más activo y que vimos que justamente el coágulo no se une a ningún subendotelio. El trombo sí. También puede ser una masa formada en vivo por fuera del árbol circulatorio o cavidades cardíacas. Por ejemplo, como puede ocurrir en una herida o en el intersticio. Bueno, ¿qué es una necrosis? Es un conjunto de cambios morfológicos que le siguen a la muerte celular de un tejido vivo, en el cual la célula muerta va degradándose lentamente a través de sus propias enzimas lisosomales o las aportadas por el infiltrado inflamatorio que rodea el fenómeno. Bueno, ¿y qué es una isquemia? Esto es importante porque ahora lo vamos a ver seguido. Una isquemia es la carencia de riego sanguíneo que produce hipoxia, falta de oxígeno. Isquemia es falta de flujo sanguíneo y por ende deviene en un déficit de oxígeno. Y falta de sustratos metabólicos con acumulación de desechos del metabolismo celular. ¿Qué es un infarto? Es un área de necrosis isquémica, o sea, hay muerte tisular, que se produce por una falta de riego arterial o carencia de drenaje venoso. ¿Qué es una hemorragia? Es una salida de sangre por fuera del compartimiento intravascular, ya sea que se va al intersticio o se va al medio externo. ¿Y qué es una estenosis vascular? Es un estrechamiento en una luz del vaso. Bueno, ahora habiendo visto esto, los tipos de ACV y esta terminología, lo que vamos a analizar, que es lo más importante, lo que haya sido en esta clase, son los mecanismos celulares y moleculares por el que suceden durante la isquemia cerebral. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos mecanismos celulares y moleculares? Y les leo. La interrupción del aporte sanguíneo, que toma el nombre de isquemia cerebral, puede ser de dos formas: global o focal. ¿Qué significa que sea global? Hay una disminución brusca y severa del aporte sanguíneo cerebral, afectándose en forma generalizada, por lo que no hay flujo colateral y el daño neuronal irreversible empieza pocos minutos posteriores a la caída del flujo. O sea, es algo muy global, como les decía antes, el polígono de Willis, que a veces compensa, no llegó a compensar un cazzo. Entonces, es una disminución brusca y severa del aporte sanguíneo. Entonces, todo se ha afectado en forma generalizada. No hay flujo colateral y el daño neuronal irreversible empieza en los pocos minutos posteriores. Ahora, puede ser focal. Si es focal, solo se limita a un área del tejido que se encuentra intensamente hipoperfundida por una disminución brusca y dramática del flujo sanguíneo y que se encuentra rodeada de un área crítica, llamada área de penumbra, donde existe un grado variable de viabilidad en que depende del grado de circulación colateral que existe en esa zona, que si es importante prolongará el tiempo en que aparezca ese daño irreversible. Que la isquemia global es de unos pocos minutos, creo que es de unos 4 minutos. Entonces, ¿qué es importante de esta focal? Que es solo un área, ¿no? Creo que acá yo lo tengo, que esto lo vimos en el TP. Sí. A ver si se ve. Acá. Yo tengo. Supónganse. Bueno, no, en este dibujo no se ve bien. Pero es como que yo tengo un área. Sería como una especie, un área. Que es la que está severamente hipoperfundida, o sea, la que no le llega el oxígeno. Y alrededor tengo todo un área que es la que se llama área de penumbra, que esta podría verse comprometida, pero es como que se la está bancando, digamos. Y a su vez se la está bancando por todo lo que es la circulación colateral, que le va a estar llegando cosas. Pero si
a la larga esto se sigue viendo comprometido, esto empieza a crecer, y bueno, la penumbra se va al demonio y todo. Pero bueno, eso es lo importante, que entonces en uno focal, en un ACV focal, voy a tener el área de penumbra y, ¿cómo se llama la otra zona? El core. El core, que es este, voy a tener la penumbra. Obviamente el core es lo más comprometido. Acá yo tengo algunas cosas que nos dijeron en clase. Bueno, que core es diferente a penumbra y que la arteria cerebral media es a la más común que le suceda esto. Cuando hay una lesión en la arteria cerebral media, una isquemia, suele haber core y penumbra, ¿no? Bueno, entonces, sigo leyendo. A ver si se ve bien, porque yo trato de estar cómoda. Hoy trabajé todo el día. Bueno, dice, entre la aparición de la isquemia y la muerte neuronal, se va a desarrollar una cascada de reacciones químicas en las células nerviosas que parecen ser las responsables de la muerte neuronal. O sea, aparece la isquemia, pero todo no es inmediato. La isquemia va a hacer que empiecen a haber unas cascadas en la neurona que va a devenir en la muerte, ¿no? El fallo en la producción el fallo en la producción de energía, la acidosis láctica, el aumento del calcio citosólico, el exceso de radicales libres y el acúmulo extracelular de neurotransmisores con la consecuente activación de receptores y estimulación neuronal en circunstancias de fallo extracelular de neurotransmisores, de fallo de aporte de oxígeno y glucosa, parecen ser importantes en los procesos que conducen a la muerte neuronal. Estos mecanismos conducirían a un daño secundario de la microcirculación cerebral por edema y lesión endotelial, formación de agregados celulares intravasculares y alteraciones en la permeabilidad y reactividad vascular, perpetuando este proceso. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos. Vamos al primero. ¿Qué pasa? El más fácil, el que sale de Maduro. A la neurona no le llega oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar si a esa neurona no le llega oxígeno? Ni tampoco glucosa, obvio. Entonces dice, los escasos depósitos de oxígeno y de glucosa de las neuronas son consumidos rápidamente durante la isquemia. Se altera la respiración mitocondrial y las neuronas empiezan a degradar la glucosa, pero sin oxígeno generan ácido láctico, en vez de dióxido de carbono y agua. Entonces se empieza a utilizar el ATP de reserva, pero como no hay producción, se acumula AMP que no poseen enlaces de alta energía. Entonces, este ácido láctico va a empezar, producto de la degradación de glucosa sin oxígeno, va a empezar a aumentar y va a llegar a un nivel máximo el ácido láctico. La cantidad de ácido láctico producida desde el metabolismo anaeróbico de la glucosa, a su vez, este dato es importante, es mayor en sujetos hiperglucémicos. O sea, ante una persona normal que está cursando una ACV y una persona diabética que tiene capaz los niveles de glucosa altos en sangre, bueno, la acidosis va a ser mayor en esa persona que tenía más glucosa, que tenía la glucosa más alta en sangre que el que no. Entonces, y esto lo vi en varios lugares, es importante, acá está en negrita. La cantidad de ácido láctico producida desde el metabolismo anaeróbico de la glucosa es mayor en los hiperglucémicos. Entonces, más esto favorece obviamente a tener una ACV y que sea más dañino todavía en un diabético, por ejemplo, que en un no diabético. Descompensado, obvio. El aumento de ácido láctico y el dióxido de carbono causa acidosis. ¿Qué va a hacer si yo tengo mi medio neuronal ácido? Se van a desnaturalizar proteínas y van a alterar todas las funciones enzimáticas cuyas actividades son dependientes de pH, la recaptación de neurotransmisores, y promueve esto la formación de radicales libres. Entonces, al tener acidez, se desnaturalizan proteínas y se alteran las funciones de las enzimas, que son dependientes de pH. También se altera la recaptación de neurotransmisores y se promueve la formación de radicales libres. La acidosis severa agravaría la lesión isquémica por diversas vías, aumentando a su vez el edema intracelular, inhibiendo, ahora vamos a ver por qué hay edema, ¿no? Inhibiendo la fosforilación oxidativa, dañando la célula endotelial con la consecuencia alteración de la microcirculación y de los mecanismos de regulación, así como mediante el desplazamiento de calcio de su unión a proteínas y aumento del primero. Bueno, esto con respecto entonces a acidosis. Primer base molecular, por lo cual van a empezar a pasar un montón de cosas. Segunda causa,
el daño celular mediado por calcio. ¿Qué pasa? Y dice lo siguiente, yo creo que acá tenía un dibujito y ahora lo voy a usar. Yo se los leo y después voy a llenar el dibujito. Dice, la falta de ATP, o sea, ¿qué pasa? Vimos acá que entonces yo no fabrico ATP, o sea, uso los ATP que tengo, pero después yo no voy a poder empezar a fabricar ATP porque no tengo oxígeno, ¿sí? Entonces, la falta de ATP perturba el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Entonces, de forma progresiva aumenta la conductancia del potasio, que se sigue de una salida masiva de potasio. Entonces, ¿qué pasa? La bomba sodio-potasio deja de funcionar. Entonces, como deja de funcionar, me aumenta la conductancia del potasio y se va a seguir una salida masiva de potasio al extracelular. ¿Se acuerdan que con la bomba sodio-potasio yo hacía entrar 2 potasios? ¿No? ¿Qué pasa? Como no me anda la bomba no funca, se va a fugar un montón de potasio afuera. ¿Estamos? Se va el potasio al medio extracelular. Entonces dice, cuando los niveles extracelulares de potasio alcanzan los 15 milimoles por gramos, este a su vez va a despolarizar los canales de calcio dependiente de voltaje y el 95% del calcio extracelular penetra en la neurona. Entonces, este aumento de potasio, todo este aumento de potasio en el extra, ¿qué va a hacer? Me va a terminar activando a los canales de calcio, voltaje dependiente. ¿Estamos? Entonces, no me anda, vamos por partes, no anda la bomba, no puedo hacer entrar potasio, el potasio aumenta su conductancia y termina saliendo por gradiente, una salida masiva terrible. Esto activa a nivel voltaje, por cambios de voltaje y demás, que el calcio suele estar más afuera que adentro de la célula. Bueno, me activa los canales de calcio y empieza a haber calcio en la célula. ¿Y ahora qué pasará si hay calcio en la célula? Y dice, el calcio libre intracelular provoca una cascada metabólica que activa enzimas proteolíticas y lipolíticas que pueden llevar a abolir de forma irreversible la regulación del metabolismo neuronal. Entonces, fundamental, a mí, al aumentarme el calcio, me va a activar las enzimas proteolíticas. Proteólisis, me va a romper un montón de estructuras dentro de la célula. Proteólisis. Entonces, la activación, por ejemplo, de la fosfolipasa A2 produce ácido araquidónico que origina el tromboxano A2 y a los leucotrienos con acción vasoconstrictora y promotora de la agregación plaquetaria que va a facilitar más aún la oclusión vascular. Entonces, todo esto hace que se acumule la fosfolipasa A2 que va a vasoconstruir, sí, siempre nunca me sale la palabra, al vaso. Bueno, ¿qué más? Dice, la activación enzimática induce degradación de proteínas, despolimerización de microtúbulos, liberación de calcio por los depósitos intracelulares. O sea, acuérdense que cuando entra calcio hace que te salga más calcio de tus depósitos. Bueno, liberación de neurotransmisores y en definitiva daño de membrana y de los propios canales de calcio, cerrando un círculo que amplificaría este daño. Bueno, daño celular mediado por radicales libres. ¿Qué pasa? Ay Dios, ya estoy mal, me tengo que ir a dormir. El desacoplamiento entre los saltos energéticos y la formación de ATP dentro de la cadena respiratoria mitocondrial, así como su bloqueo por el calcio acumulado en la mitocondria, facilitan la hiperproducción de radicales libres, ¿no? Entonces, se me acumulan radicales libres. Los radicales libres provocan rupturas de ácido desoxirribonucleico, se desnaturalizan proteínas, esto genera edema, lesión en el endotelio, aumento de la permeabilidad vascular, peroxidación de los lípidos de membrana y alteraciones de la función de las mitocondrias. La reperfusión ulterior a la isquemia favorece la formación de radicales libres, puesto que posibilita la presencia de oxígeno. Por lo tanto, los radicales libres tendrán un importante papel en el daño por reperfusión y neuronal tardío. A ver, acá una parte no la entendí. El radical genera edema, lesión del endotelio y aumenta la permeabilidad vascular.
y hay peroxidación de los lípidos de membrana y alteraciones de la función mitocondrial. La reperfusión ulterior a la isquemia favorece la formación de radicales libres. O sea, cuando vos, no sé, volvés a restituir el flujo por X motivo, posibilita la presencia de oxígeno. Por lo tanto, los radicales libres tendrán un papel importante en la reperfusión. Claro, como que ayudarían, porque ¿qué provocan? Aumento de la permeabilidad. Bueno, no sé, no lo entendí esto de los radicales libres. Bueno, neurotransmisores en la isquemia. Como se mencionó antes, la rápida disminución de ATP lleva a un fallo en estas bombas sodio-potasio, ¿no? Esto causa una salida brusca de potasio al extracelular, con una despolarización de la membrana y una activación de los canales de calcio voltaje dependientes que lleva a un incremento del calcio intracelular, que da lugar a un incremento en la liberación de neurotransmisores y neuromoduladores que activan diferentes receptores, provocando una sobrecarga de estímulos en las neuronas. Entonces, este calcio genera una liberación masiva de neurotransmisores y neuromoduladores. Acuérdense que acá la brecha, en el botón, en la neurona presináptica, yo acá tenía vesículas que iban a unirse a la membrana para por exocitosis, digamos, largar el neurotransmisor, iban a ser activadas por calcio. Porque, estoy iluminada, eso la hora que es. Acuérdense que el calcio se iba a unir a la calmodulina, iban a favorecer este proceso de unión de las proteínas SNER, que tiene la misma vesícula que tiene el neurotransmisor con la vesícula de membrana. Se van a fusionar y se va a alargar el neurotransmisor acá a la brecha sináptica. Entonces, bueno, en realidad el complejo calcio-calmodulina, aparte de otra de las cosas que hacía, era tipo desarmar esta malla de actina que normalmente está, digamos, la bolsita con el neurotransmisor está anclada al citoesqueleto, digamos, por llamarlo de una manera. Y el calcio va a hacer eso, la va a desprender, aparte de favorecer la unión entre las proteínas SNER. Bueno, entonces, a ver, esperen que me fijo una cosa. Bueno, nada, sigo. Entonces, si yo tengo mucho calcio dando vueltas, se me van a liberar todos los neurotransmisores, van a ir todas las vesículas a la brecha sináptica y mandan todo, descontrol, se me liberan un montón de neurotransmisores. Bueno, por otro lado, ¿sí? La inactivación de los mecanismos de recaptación neuronal de estos neurotransmisores que se produce por la depresión de ATP, uno necesita el ATP también para recaptar al neurotransmisor que anda por ahí dando vuelta. Trae un aumento entonces de la concentración de estos en la brecha sináptica y genera lo que se llama excitotoxicidad, ¿sí? Esto es un concepto muy importante, que consiste en la muerte neuronal inducida por hiperestimulación. O sea, yo tenía un montón de neurotransmisores dando vuelta por acá, pero no tengo manera de recaptarlos, entonces se genera una sobreestimulación, esto se llama excitotoxicidad. Y esto puede observarse claramente, por ejemplo, con el glutamato, que parece ser el neurotransmisor que juega el papel más importante en el tema de la muerte neuronal. Va a haber mucha liberación de glutamato y no va a haber manera de recaptarlo. Y bueno, va a haber una sobreestimulación de las células, se pone re loco. La hiperactivación de receptores, acá está, la hiperactivación de receptores ionotrópicos de aminoácidos excitatorios, que a su vez, obviamente, el ionotrópico va a ser el NMDA, el AMPA, el cainato, en la membrana postsináptica, resulta en un flujo mantenido de sodio y calcio a través de dichos canales modulados por ligando. El flujo de sodio causa despolarización que abre esos canales de calcio dependientes de voltaje, que resulta en una mayor entrada de calcio. El calcio neuronal aumenta altas concentraciones y activa sistemas calcio dependientes como los mediados por calmodulina, proteínas quinasa, fosfolipasas A2 y calpaína. La activación sin control de estos procesos mediados por calmodulina, ay Dios, esto es porque estoy leyendo de lejos. La activación sin control de estos procesos estaría estrechamente implicada a la muerte neuronal. O sea, yo la estoy como súper archi mega estimulando, no puede más. Como que está pleno.
Además, la entrada de sodio lleva a un aumento en la osmolaridad. Esto es re importante también. ¿Qué pasa? Como la bomba sodio-potasio no funciona, ¿dónde está acá? No se ve nada. Como la bomba sodio-potasio no funciona, yo voy a tener un montón de sodio, ¿sí? Que me va a quedar dentro de la célula porque no lo voy a poder largar afuera. Estamos así como no pude meter al potasio y que quede adentro y se me fue una corrida para afuera, todo el sodio, ¿sí? Se me va a quedar adentro. Miren todos los sodios que tengo acá. El sodio es osmóticamente activo y aparte yo voy a tener agua por acá y el agua siempre va a tender a ir de su lugar, digamos, va a ir por ósmosis, va a tender a equilibrar la osmolaridad, entonces va a decir, bueno, me voy para acá si equilibro las concentraciones. El agua estaba acá y se va a venir acá. ¿Y qué le va a pasar a la neurona? Se va a hinchar porque le viene agua, porque el agua quiere venir a diluir todas estas concentraciones de sodio. Entonces dice, la entrada de sodio lleva a un aumento de la osmolaridad con el consiguiente ingreso de agua, con edema celular, con alteración de la membrana que permite una mayor entrada de calcio. O sea, este edema me genera una alteración ya en la membrana, sigue entrando más calcio y sigue aumentando el daño celular. Y finalmente se genera una lisis osmótica, como que la célula revienta por agua como un globo. Bueno, las aminas biógenas, como la noradrenalina y la serotonina, son vasoconstrictoras y facilitan los procesos de microoclusiones en los vasos, empeorando el cuadro ya de que de por sí tenía la isquemia. Entonces, bueno, voy a terminar este videito con este cuadrito, que es un gol, donde está todo resumido acá, que si lo siguen van a ver, es lo más. Entonces, vamos a ver un poco. Arrancaría todo acá. No sé si lo llegan a ver. Dice disminución del flujo sanguíneo colateral. Entonces, esto no tengo aporte. Vamos a la flechita arriba. Me genera una isquemia cerebral. No me llega flujo. Si no llega flujo, no me llega oxígeno. Si no hay oxígeno, disminuye la producción de ATP. Como me disminuye la producción de ATP, como vimos antes, el potasio se me va afuera, porque no tengo la bomba que me lo haga entrar. Esto genera esta corrida de potasio hacia afuera, me genera una despolarización neuronal, ¿sí? Por el potasio que sale, pero por todo el sodio que se queda adentro, o sea, la célula, el gradiente de membrana se hace positivo. Entonces me genera una despolarización neuronal y esta despolarización, como ya vimos antes, en realidad creo que lo que más me interesa acá es esto. Este sería el primero, al que yo le quiero dar más importancia. Que entonces, como se me despolarizó la célula, esta masiva salida de potasio hacia el exterior me activa los canales de voltaje de calcio, voltaje dependientes. Entonces me aumenta el calcio dentro de la célula. ¿Y qué va a pasar? Se me van a activar las proteasas, las nucleasas, la adeninatociclasa, todo esto va a aumentar los radicales libres. Esto lleva a lisis celular. A la vez, esta despolarización neuronal también me va a aumentar la secreción de glutamato y de aspartato. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Van a salir al medio extracelular. Este está como relacionado con este. Acá no veo dónde está lo del calcio. Que sí, que entra calcio, entonces favorece esto, la fusión de los neurotransmisores que estaban en las vesículas con la membrana y que se liberen. Entonces, me aumenta el aspartato, me aumenta el glutamato va a las células vecinas donde tiene receptores para NMDA y ampacainato y todo, sigue despolarizándola, sigue entrando calcio, lisis. A su vez, aumenta también la permeabilidad, o sea, queda dentro de la célula sodio y cloro. Esto me atrae agua, me genera edema y la célula muere por lisis. ¿Estamos? Y bueno, y creo que está muy bueno porque acá está como el resumen de todo, de todas las cosas que cada una se relaciona con la otra, pero creo que con los que más nos tenemos que quedar es con el tema de la base de todo es que no funciona la bomba sodio-potasio, ¿sí? Y como vimos antes que les nombré también, es este tema de la acidez. Que la acidez va a generar, justamente porque desdoblo en los primeros momentos la glucosa que yo tenía por ahí dando vueltas, la desdoblo en lactato. Entonces lo que va a pasar era que este lactato genera acidosis y me va a seguir desnaturalizando las proteínas. Y me va a generar a su vez radicales libres. Bueno, todo está relacionado, espero les haya servido. Le metí primera porque
Les cuento que son las 10 de la noche, estoy muerta, no pude estar en todo el día. Y dije, hoy no sé cómo hago, pero repaso ACB. Así que bueno, hice un videito así muy rápido. Perdón si estuve un poco desprolija, pero bueno, vengo de trabajar todo el día. Fue un día muy cansador y no sé cómo voy a hacer para en 10 días preparar todo el final. Pero bueno. Bueno, espero haya servido. Ahora lo voy a subir. Un beso grande y próximo tema va a ser somatosensorial.